a irnos de frente al criterio de identificación, ¿sí? Validación de la muestra. Bien, entonces, ¿qué son las secreciones? Cualquier líquido biológico, tal cual, proveniente de cualquier sitio anatómico, ¿bien? Y nosotros, pues en el laboratorio de microbiología, nosotros las trabajamos, ¿por qué? Porque sospechamos de cierto tipo de infección bacteriana. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia? Uno, el diagnóstico de estas infecciones, ¿sí? Pueden ser micóticas, también pueden ser micóticas, pero por la naturaleza de nuestro curso vamos a abarcar en su gran mayoría bacterianas, pero también vamos a ver una que otra levadura que es importante. ¿Bien? Identificación epidemiológica, orientación terapéutica, y vigilancia epidemiológica y detección de microorganismos multiresistentes. ¿Por qué? Porque igual, como tal cual cualquier otra clase que hemos tenido, de acuerdo al microorganismo, yo oriento el ATV. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipos de secreciones van a haber? Yo puedo tener respiratorias, ¿sí? De tracto inferior o tracto superior, puede ser faríngea, nasal, nasofaríngea, ¿sí? Genital, que puede ser secreción vaginal, endocervical, uretral, ocular, también puedo tomar secreción óptica de heridas o de otros sitios que van a ser pues secreciones de los senos o fístulas también. Dentro de estos otros, o bueno, dentro de las heridas como tal, también es nuestro trabajo poder hallar los microorganismos que están causando, porque sabemos que puede llegar mucho más rápido una sepsis. Bien, estas heridas pueden ser ulcerosas, pueden ser abscesos o incluso en quemaduras. En quemaduras, obviamente, mucho más importante porque la piel está expuesta y es más probable que el paciente haga sepsis. ¿Sí? Empezamos. Primero con secreciones respiratorias. Bien, nosotros vamos a ver primero secreciones respiratorias superiores. ¿Sí? Pero para esto ustedes ya saben que no es aislar tal cual de un sitio que simplemente es estéril y si me crece yo digo que está positivo, ¿no? No es así, como por ejemplo en Google. No me crece nada, yo digo que mi paciente no tiene infección, pero si me crece, entonces ya voy sospechando. Cierren la puerta, por favor. Yo voy sospechando y voy diciendo, ¿no? A ver su gram, si tiene leucocitos, a ver si mi paciente tiene síntomas, etc. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de secreciones a nivel orofaríngeo? Yo sé que tengo microbiota. Yo debo diferenciar estos patógenos de la microbiota como tal. Ustedes han visto todas las bacterias comunes, ¿sí? Las más comunes, los Streptococcus alfa hemolíticos, lo cual deberemos diferenciar. Neiserias no patógenas, como la Neisseria lactánica, ¿sí? Y los Staphylococcus coagulasa negativa, que son parte de la microbiota. ¿Okay? Los poco comunes, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y algunos bacilos gram negativos que usualmente están ahí como colonizantes. ¿Bien? Y Streptococcus pyogenes, que es el principal causante de la faringitis. Si ustedes ya lo han visto, saben cómo es su proceso de identificación, etc. Entonces nos centramos en eso. ¿Qué es? Alfa hemolítico, beta hemolítico, gamma hemolítico, Beta hemolítico. Beta hemolítico, ¿sí? Para que nos servimos. Ahora, ¿cómo se obtiene la muestra? Bien, lo principal es, la recomendación es que el paciente debe seguir posteriormente a que nosotros le podamos tomar la muestra o no. Lo que debe seguir el paciente, no tomar antibióticos, ¿sí? Aproximadamente 3 a 5 días de preferencia, no lavarse los dientes, ¿sí? Y si realmente o alguna asepsia que se deba hacer, simplemente enjuagarse la boca con agua, principalmente cloruro, ¿sí? O agüita hervida, nada más. Bien, entonces no se debe cepillar los dientes, no debe tomar antibióticos y pues tampoco debe desayunar. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de tomar la muestra, ¿sí? Como quizás en algún momento han visto, ¿sí? Acá que tomamos una sola muestrita, al paciente le produce arcadas, porque la toma de muestra es muy incómoda. Bien, entonces, si el paciente ha consumido alimento, entonces nosotros podríamos provocar el vómito de lo cual no es recomendable. ¿Sí? ¿Qué se hace para obtener la muestra? Uno, el paciente puede o no inclinar la cabeza. Si ustedes están en un ángulo específico de ustedes, en una superficie que puedes alcanzar al paciente netamente, el paciente puede estar de manera recta. Porque el objetivo es observar las amígdalas, ¿sí? Y la faringe posterior. Entonces, si el paciente está recto y yo puedo observar, es mucho mejor tomarle de frente. Pero si no, puede inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás para observar. ¿Sí? Iluminar bien la garganta o netamente estar en un ambiente bien iluminado, porque mi objetivo es ver, ¿no? Empujar la
la lengua hacia abajo con un bajalengua estéril, ojo, ¿sí? Y frotar el hisopo de arriba hacia abajo, pues en la faringe posterior y en las dos amígdalas, ¿sí? El hisopo usualmente se rota. No es una toma de muestra agresiva, pero tampoco es suave. Bien, entonces, ¿por qué? Porque tu objetivo es recolectar la mayor cantidad de secreción posible. Cuando tu paciente tiene faringitis y le mandan pues a realizarse un cultivo de secreción faríngea, tú vas a observar que tu paciente tiene las amígdalas inflamadas y son mucho más notorias. Entonces tú tienes que ser el hisopado a ese nivel. Bien. Ahora, no debemos tocar la lengua, tampoco las paredes de la boca, mucho menos el paladar. ¿Sí? Y obviamente, ¿cómo se llama esa campanita que tenemos? Úvula, ¿sí? Menos tocar la úvula, ¿por qué? Porque provocamos las arcadas al paciente y obviamente dentro de esta incomodidad que va a sentir, tratamos de hacerlo más cómodo posible. Bien, entonces tú tomas tu muestra, ¿y qué se hace después? Nosotros pues ponemos en nuestro medio de cultivo, en nuestro cultivo de transporte como tal, o simplemente en un tubito estéril, ¿sí? Con tus dos hisopos. ¿Por qué se toma dos hisopos de cultivo? Uno es para el GRAM y el otro es para el cultivo netamente. ¿Sí? Para que no se olvide. Ahora, cuando nosotros tenemos una faringitis estreptocócica, ¿sí? Que ya está a nivel muy grave, podemos tomar la muestra con jeringa, ¿sí? Si es que realmente el paciente ya está haciendo una supuración muy excesiva o si se le ha complicado mucho. No es casi frecuente, usualmente es el hisopado, porque también si es que mi paciente está generando pus, yo puedo recolectar la pus de manera adecuada. Si el médico lo indica, entonces usualmente nosotros no hacemos eso, lo hace directamente el médico, pero te debería llegar tu jeringa con la pus. ¿Bien? Ahora, esto es muy raro, como les decía, porque solo se da pues en abscesos periamidalíticos que se está dando, ¿sí? Otitis media aguda que va a pasar a la faringe netamente, ¿sí? Sinusitis aguda que puede tener mi paciente, meningitis, abscesos, etc. Es poco común, pero también tenerlo en cuenta que sí puede ser posible. Ahora, el transporte de la muestra. Una vez que ustedes hayan obtenido su muestra, ¿sí? De secreción faringe, como les decía, nosotros vamos a tener un periodo de tránsito y de acuerdo a esto vamos a utilizar un sistema de transporte. Si yo lo voy a procesar entre las 2 primeras horas de la toma de muestra, yo no puedo utilizar ningún medio de transporte y tal cual, en un tubo completamente estéril, dejar mis hisopitos para llevarlo pues al laboratorio a procesarlo de inmediato. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si me voy a demorar de 2 horas hasta 24 horas? Yo debería utilizar un medio de transporte. El más común, el medio es suero. Sí, que tal vez ya lo deban conocer. ¿Por qué? Porque obviamente mantiene los microorganismos que yo necesito aislar vigentes, ¿sí? Y estables para yo posteriormente de este tiempo, yo hacer mi cultivo y no se altere mi resultado. Bien, y si son de 1 a varios días, el silicegel sí yo puedo utilizar, no es casi recomendado, porque si yo saco una muestra de secreción faríngea, lo adecuado es procesarlo en el momento, y si es que no se puede, dentro del día. Bien, nada. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo, les dije, ¿no? Si utilizo mi medio de transporte, también tiene 2 hisopitos que están adheridos, y algunos solo uno, pero yo debo hacer, ¿qué? Mi tinción de Gram y mi cultivo. La tinción de Gram, importantísima, porque me orienta, pues, a los microorganismos a los que yo me estoy enfrentando, y mucho más importante que es el nivel inflamatorio que está teniendo mi paciente. ¿Sí? Los leucocitos, como tal. Ahora, ¿dónde siembro? Yo voy a utilizar 2 medios, agar chocolate y agar sangre. Sí, yo voy a hacer pues mi extendido de la secreción faríngea en un cubo de 35 a 37 grados y esto nosotros incubamos por 48 horas. ¿Por qué es importante estas 48 horas? Porque el crecimiento, o lo que yo estoy buscando principalmente es Streptococcus piógenes, ¿cierto? Entonces ustedes han visto, las primeras semanas que trabajamos Streptococcus a las 24 horas casi no crece. Bien, es chiquitito. Pero si yo quiero ver un desarrollo mucho más claro, sí, y adecuado, lo dejo pues incubando por 48 horas. Y yo busco ya mis colonias metamolíticas para posteriormente hacer pues mi identificación. ¿Bien? El CO2 del 5%. Ya, el CO2 al 5% yo puedo darle este ambiente a mis bacterias para que crezcan mucho mejor, sí, porque estamos hablando de Streptococcus. Ahora, es necesario, si yo busco solo piógenes, donde centro en ciertas bacterias como tal,
No es necesario, pero yo sí le puedo dar un ambiente de microhidrofilia, que me va a asemejar ese porcentaje de CO2. Pero si yo tengo mis campanas, de preferencia, meto mis campanas para darle ese porcentaje de CO2. ¿Sí? Pero si no lo tengo, lo sello y con parafil y yo le doy el ambiente de microhidrofilia y crece tranquilamente. Si solo busco Streptococcus pyogenes, ¿qué pasa si busco el neumonio? Neumonio es patógeno colonizador en faringe. Colonizador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo busco a neumonio en el pulmón. Ahora, las muestras de flujo, ¿ya? Ahora, ojo, no quiero decir que no se va a aislar los Streptococcus pneumoniae en faringe, yo puedo aislar, pero yo sé que requiere un ambiente mucho más excesivo de CO2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi bacteria, el Streptococcus pneumoniae es capnófila. Ahora, ¿puedo aislarlo? Sí puedo aislarlo, es por eso que yo uso ambos, ¿no? Ambos medios enriquecidos, tanto sangre como chocolate. ¿Bien? Listo. Ahora, las muestras de esputo, ¿sí? Pasamos a respiratorias inferiores, tal cual la toma de muestra y como lo aprendimos pues en una muestra de esputo tal cual para micobacterias, ¿sí? Es recomendable que el paciente se enjuague la boca previamente con solución salina o agua para eliminar el exceso de microbiota que nosotros tenemos, ¿sí? Los frascos, ustedes saben que deben ser de tapa rosca, de boca ancha, para que el paciente tenga esta facilidad de expectorar. Bien, ahora, tal cual. ¿Cuáles son las etiologías de las neumonías nosocomiales que podemos tener? Del 50 al 70% son producidos por bacilos gram negativos, ¿sí? El principal, Pseudomonas aeruginosa. Ojo, estoy hablando de neumonías nosocomiales. Bien, seguido de Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, que ustedes ya lo han visto, Enterobacter serrati, etc. Bien, y Staphylococcus aureus nosotros podemos encontrar en esputo de 15 a 30%, donde Staphylococcus aureus sí es patógeno, ¿cierto? En vías respiratorias inferiores. Pero si yo encuentro aureus arriba, yo solo digo que es colonizador. Bien. Ahora, los microorganismos que se encuentran con menor frecuencia, Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Ahora, estos también son patógenos en pulmón, sí son patógenos. Depende de la edad también si yo voy a aislar todos estos patógenos y cuándo es más frecuente. Porque yo sé que Haemophilus, por ejemplo, es más frecuente ¿dónde? En una población adulta, joven, en niños, en adultos mayores, ¿dónde? En niños. ¿Cierto? Y Moraxella también pues afecta principalmente a niños o adultos mayores. Entonces, el transporte tal cual de las muestras de esputo es que nosotros pues procesemos dentro de los 30 minutos y no más de 2 horas, porque nosotros contribuimos al sobrecrecimiento de sus colonizantes que puede haber y en la disminución del recuento de Streptococcus pneumoniae, hemófilos o algunos anaerobios, porque esta microbiota que nosotros tenemos o los colonizantes cuando sobrecrecen, enmascaran al patógeno verdadero. Entonces es más difícil que nosotros podamos aislarlo. ¿Okay? Ahora, yo también puedo utilizar algún sentido protegido, un lavado bronquial alveolar. Les va a venir estas muestras, sí, casi no son frecuentes, depende si están en qué nivel de salud, hospital, de acuerdo a cómo están trabajando. ¿Sí? Pero al menos para nosotros poder saber, y el principal y el más común es el esputo. ¿Sí? Ya no hablamos de un esputo para micobacteriano para buscar TB, sino un cultivo bacteriano de esputo. ¿Sí? Ya no busco TB, sino yo ya busco otros agentes que son netamente bacterianos o incluso pueden ser fúngicos, que esté afectando pues al pulmón. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se hace? Tal cual, ya yo debo procesar dentro de los 30 minutos, no excederme de esas 2 horas. Y si yo realmente voy a dejar pues esta muestra, debería mantenerlo a 4 grados. ¿Sí? ¿Para qué? Tal cual, para evitar el sobrecrecimiento de la microbiota. Ahora, ¿debe decir flora? No, microbiota. ¿Ya? ¿Qué debo seleccionar? Tal cual en la muestra para TB, las porciones que van a ser purulentas o las que tienen sangre. Bien, para yo poder aislar este agente bacteriano que quizás esté causando un tipo de neumonía en mi paciente. Bien, ahora, una vez que yo tengo esto, hago mi extendido para hacer mi coloración Gram. Bien, ustedes han visto que en nuestro curso la coloración Gram es importante
Y si trabajamos una muestra de esputo, no es la excepción. ¿Debo hacer esta función gram? Sí, porque me orienta, tal cual. Nivel de leucocitos que tiene mi paciente, microorganismos a los que yo me estoy enfrentando, porque me diferencia si puede ser infección bacteriana o fúngica. Entonces yo elijo los medios. ¿Puedo sembrar en todos? Sí, puedo sembrar en todos, pero ya me va orientando en mi gram y eso nosotros sabemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En estas muestras de esputo yo no admito cualquiera. Tengo criterios de validación. ¿Sí? Yo voy a utilizar un sistema, el sistema de Murray y Washington, que me dice que si yo tengo de 10 a 25 células epiteliales y leucocitos polimorfos nucleares mayor a 25, la calidad es suficiente. ¿Sí? Suficiente, pero no es buena para realizar mi cultivo. Pero si yo tengo menos de 10 células epiteliales y mayor a 25 leucocitos polimorfos nucleares, la calidad es buena y procedo al cultivo. ¿Cuál es mi muestra adecuada? Que tenga menos de 10 células epiteliales y más de 25 leucocitos. ¿Sí? Si yo tengo esto en mi gram, lecturando un objetivo de 10x, yo puedo proceder a mi cultivo. ¿Qué pasa? Si yo tengo más de 25 células epiteliales y menos de 10 leucocitos polimorfos nucleares, la calidad de mi muestra es muy pobre. Y yo no puedo cultivar esa muestra. Y yo no debería cultivarla, simplemente la reporto con el gram y yo sé que las células epiteliales indican pues una contaminación, ¿cierto? Entonces, recuerden, por favor, muestra adecuada, menos de 10 células, más de 25 leucocitos. Otra vez para que se acuerden, por algo será, ¿no? Muestra representativa, menos de 10 células epiteliales y más de 25 leucocitos en un campo de 10. Según que los criterios de Murray y Washington. Si yo tengo más, no admito ese criterio. ¿Bien? Entonces, yo al visualizar esto en mi coloración gram, voy aparte de las células y los leucocitos, que ahora sí son tan importantes para yo validar o no mi cultivo, ¿sí? Voy a ver el microorganismo predominante. ¿Sí? Si yo veo cocos en racimo, ya me oriento que puede ser un staphylococcus, si veo en cadena, puedo orientarme que sea un strepto, si yo veo levaduras, quizás es un hongo, etc. Bien, entonces, ¿cómo es que se hace? El cultivo de las muestras de esputo, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? Primero hago mi coloración de gram para validar si procedo o no a mi cultivo, ¿cierto? Entonces, digamos que tengo menos de 10 células y más de 25 leucocitos. Procedo a cultivar. ¿Dónde siembro? Agar sangre, agar chocolate, agar macondo y agar saburó. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando estreptococcus, bacterias exigentes, estoy buscando bacilos gram negativos y posibles levaduras u hongos filamentosos que me pueden estar dando una afección a nivel celular. ¿Bien? Entonces, todos estos, o principalmente sangre y chocolate, yo lo puedo llevar pues, a una atmósfera de 5% de CO2 en campana, sí, lo puedo llevar, y yo sé que ambos debo lecturar pues en un aproximado de 48 horas. ¿Por qué dice 24-48 horas? Porque yo sé que McConkey me crece las 24 horas tranquilamente de manera adecuada para yo poder hacer mi identificación. Pero ¿qué pasa si no se trata de un bacilo gram negativo? Debo esperar obviamente las 48 horas para ver si me crece la levadura, algún estreptococo, quizás el mismo staphylococcus, ¿sí? Y yo identificar netamente la bacteria que está causando pues, la patología en mi paciente. Listo, claro, todo secreciones respiratorias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí crecen anaerobios? ¿Cómo? El de CO2, ¿sí? Le das un ambiente de CO2 al 5%. Sí, es el tema de Murray y Washington. ¿No se no debe ser una norma general de Murray y Washington? ¿Cómo? El sistema de Murray y Washington no se aplica para todas las muestras. No. Eso lo da disputo, porque yo al momento de hacer una toma de muestra faríngea, yo voy de frente al lugar de la infección. Pero la infección en el esputo está obviamente en pulmones, y si es para que tu inspectores tienen que pasar por todo el tracto, pues solo faringio, y al momento de pasar por todo el tracto orofaringio, mi paciente, si no recolecta bien la muestra, puede solo tener saliva o arrastrar toda la microbiota. Ahora, ¿por qué es importante esto en esputo? Porque si yo no valido netamente un esputo que está correctamente recolectada la muestra,
tal cual puede ser simplemente salival. Y yo no puedo cultivar pues algo salival porque sé que me va a crecer, porque tengo microbiota en la boca, ¿cierto? Pero ¿cuál es mi indicativo? Que tiene células epiteliales, porque ustedes van a ver que en una muestra de solo saliva hay varias células epiteliales. Por eso es un criterio de rechazo, porque está contaminado. Ahora, ¿por qué los leucocitos deben ser mayores? Porque los leucocitos indican la infección. Y si yo estoy haciendo mi extendido, ¿sí?, de la muestra purulenta, bien, del moco como tal, del esputo, yo sé que es muy probable que sí tenga leucocitos en abundancia. Entonces, eso me indica la infección de mi paciente. Entonces, realmente está con infección y realmente tiene una bacteria. ¿Bien? ¿Y por qué hablo de la bacteria? Porque estoy hablando de polimorfos nucleares, principalmente en el... Ahora, ojo, este es solo para hablar de esputo. Si yo hablo de secreción vaginal, hay otros criterios que ahorita lo van a ver. Listo, todo respiratoria, ¿ya? Secreción vaginal. Bien, yo sé que a nivel vaginal también tenemos microbiota, ¿sí? Que pues son todos estos microorganismos que van a convivir de manera natural y en equilibrio, incluso ayudando a la mujer a controlar todo este procesos de infección. A nivel de la microbiota, ustedes saben que lucha o pelea con los patógenos por el bien ecológico para mantener el equilibrio. Bien, entonces, tal cual. Yo si siembro una muestra de secreción vaginal, si me crece, ya es positivo, está pasando una infección mi paciente, no. Porque debo diferenciar la microbiota de los patógenos que le están afectando. Bien, ahora, para yo lecturar, ¿sí?, voy a tener varios también consideraciones, como por ejemplo la edad o la etapa en la que está la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo tengo una paciente que es recién nacida, el pH vaginal es de 7. Y usualmente cuando es recién nacida, es una bebita, ¿sí?, no tiene microbiota. Ya es estéril, por así decirlo, la bebita. Ya no tiene microbiota porque recién está empezando por su proceso de colonización como tal, y a nivel de piel, etc. Y pues a nivel vaginal no tiene microbiota. Salud. ¿Ya? Si yo hablo de una paciente que es premenarca, su pH sigue en 7, es decir, una niñita, ¿sí?, tiene 5 años, 6 años, yo sé que el pH vaginal de la pequeña está en 7. Por ende, su microbiota va a ser variada. Va a tener micrococcus, va a tener streptococcus alfa y beta-hemolíticos, va a tener enterobacterias, ¿sí? Va a ser una mezcla. Y ahora, mi paciente, ¿eso me quiere decir que está pasando por una infección? No, porque simplemente es la microbiota de acuerdo a la edad que tiene, porque el pH está en 7. ¿Sí? Entonces está colonizadita con muchas bacterias y no necesariamente son patógenas, es parte de su microbiota. ¿Qué pasa cuando llegamos a la menarquía? Una paciente que es menarca, el pH por el nivel de estrógenos que está teniendo, ¿sí?, disminuye. ¿Por qué? Porque obviamente ya empieza pues la etapa reproductiva. ¿Sí? Entonces el pH usualmente baja de 4 a 4.5. ¿Cierto? Cuando está en este rango de pH, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a tener en su microbiota? Yo puedo tener gram positivos, pocos gram positivos, bacilos gram negativos, y puedo tener. Bien, como cuáles, Staphylococcus, algunos Streptococcus, Lactobacillus en su mayoría, algunos Corynebacterium y Enterobacterias, y a veces Gardnerella vaginalis, ¿sí?, como parte de su microbiota. ¿Por qué? Porque el pH netamente está en 4 y 4.5. ¿Es común? No. Bien, usualmente esta Gardnerella y el Mobiluncus se asocian a una vaginosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy acá, es usualmente la etapa donde la paciente viene mucho más pues, por tomarles la muestra de secreción vaginal para hacerse muchas veces su control, si realmente están pasando por una infección, etc. ¿Sí? Si yo tengo en una paciente que está embarazada, el pH vaginal está en 7. Bien, si su pH vaginal está en 7, vuelvo, pues, ¿no?, como una paciente que es premenarca. Entonces yo voy a tener una microbiota Staphylococcus conglasa negativa, algunos lactobacillus, aunque disminuye muchísimo, donde prevalece bastante los lactobacillus, en un 90% es en la etapa de menarquía, ¿sí?, en toda esta etapa reproductiva de la mujer.
Ahora, y si yo tengo una paciente que es posmenarca, su pH sigue en 7 y la microbiota se asemeja mucho a también, pues, ¿no? Una paciente premenarca. ¿Qué es lo que pasa? Estas pacientes que son posmenarca o que están pues entrando una etapa de menopausia, yo sé que los lactobacilos bajan, y es tal cual es hablar pues de la clase microbiota. Sí, sus lactobacilos disminuyen un montón porque la paciente ya no produce estrógenos. Entonces, obviamente, su pH se eleva, etcétera, y los lactobacilos disminuyen. Es por eso que una paciente postmenopáusica es mucho más probable que adquiera una infección vaginal. Bien, no necesariamente por hábitos ni nada, simplemente pues que su microbiota está desequilibrada. Por eso es que se les recomienda mucho a estas pacientes pues que sigan un tratamiento hormonal que les supla estos estrógenos, ¿sí? Porque necesitan recuperar estos lactobacilos. Ahora sí, una vez entendida la microbiota, que ustedes son expertos, pasamos, ¿bien? Entonces, la vaginosis citolítica, ¿ya? Entonces, yo sé que una paciente, ¿sí? Adulta, joven, adulta mayor, en una etapa realmente reproductiva, su microbiota va a estar compuesta por un 90% de lactobacillus. Pero ¿qué pasa si mi paciente genera muchos más lactobacillus o hace un desequilibrio cuando sus lactobacillus pues se incrementan un montón? Aparece la vaginosis citolítica. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente, yo les decía, se da en mujeres en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque hay un sobrecrecimiento de estos lactobacillus. ¿A qué se debe? Muchas veces cuando nosotros pues, o las chicas, ¿sí? Se van al ginecólogo, te recomiendan, ¿no? Incluso o ves un video, tus amigas te recomiendan, lo que sea. ¿Qué te dicen? Que utilices un jabón íntimo, ¿sí? De un pH establecido y que muchas veces tienen lactobacillus. Listo. Luego, ¿qué más te dicen? Tomar probióticos que estén cargados en lactobacillus para que te ayuden pues a la microbiota vaginal. Otro, que te pongas óvulos cargados con microbiota de lactobacillus porque van a mejorar tu microbiota vaginal. Ahora, eso son muchas cosas que nos pueden recomendar que de cierta manera no es para todos, casi para nadie, ¿ya? Porque en una etapa de ustedes tan jovencitas, ¿sí? Si nosotros empezamos a consumir estos lactobacillus de manera realmente indiscriminada, si mi paciente tiene una microbiota normal, yo voy a hacer que mis lactobacillus sobrecrezcan y va a haber un incremento masivo. ¿Y qué es lo que pasa? Aumenta la cantidad de ácido láctico producido por estos lactobacillus, ¿sí? Y disminuye mucho más el pH vaginal. Bien, entonces, ¿qué es lo que siente una mujer si tiene una vaginosis citolítica por lactobacillus? Siente mucha picazón, muchas veces tiene un flujo, ¿sí? Usualmente transparente, pero siente este prurito realmente que es intenso. Y muchos pacientes, muchos médicos lo confunden con candidiasis. Entonces, yo sé que candidiasis hay un flujo que es característico, que ya lo vamos a ver, pero te tratan, pues, ¿no? Ya te pica, no puedes, no soportas porque es intenso, ya es hongos, ¿no? Entonces te doy, pues, alguna pastilla, alguna crema, así que es antifúngica. ¿Y qué pasa? Barres con tu microbiota porque obviamente no tienes ningún hongo, no tienes cándida. Simplemente tus lactobacillus están crecidos. Ahora, ¿necesitas tratamiento antibiótico para nosotros tratar esta vaginosis citolítica? No. Bien, yo no necesito antibióticos. ¿Cómo se regula? ¿Listo? Uno, dejando de consumir todo lo que mi paciente pues está consumiendo. Y se van a dar cuenta, le van a preguntar a una paciente que tiene esta vaginosis citolítica, le van a preguntar, ¿estás consumiendo algo? Y lo más probable es que te diga que sí. Bien, entonces, uno, evitar todo esto que está consumiendo. Y simplemente la terapia de ella es regular su pH. Bien, entonces hacerse la limpieza tal vez con un poquito de agua, que sea estéril, agüita, con bicarbonato para que regule esta acidez excesiva que está generando. El prurito calma, sí calma. Bien, ustedes van a ver. Ahora, ¿qué características van a ver acá? Abundantes lactobacillus. Yo no veo leucocitos porque hablo de una vaginosis, ¿sí? No veo leucocitos porque no se está generando nada, sino simplemente una abundancia de lactobacillus. Y lo que sí voy a ver son núcleos desnudos, porque estos lactobacillus destruyen a las células epiteliales.
Bien, y los núcleos quedan expuestos, y como quedan expuestos, genera el prurito en el paciente. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a observar en una vaginosis citolítica por lactobacillus? Abundancia de lactobacillus como tal, o bacilos gram positivos, ¿sí? Y núcleos desnudos. Desnudos. Bien, una vez ya tocado ese tema, que a veces es una afección que casi no lo vemos y tampoco el médico lo ve, pero ya saben ustedes que se puede dar el caso, pasamos a las infecciones netamente. Nosotros vamos a tener infecciones de tracto genital inferior, que se va a dar en la mucosa vaginal y en la vulva, que son los más frecuentes, y del tracto genital superior, donde se da a nivel del cuello uterino, del cervix, ¿sí? En el cuerpo del útero, en trompas de falopio, y puede llegar hasta los ovarios. ¿Son más graves? Sí, porque ya comprometen todo el órgano reproductor del mujer. Bien, todo el útero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué enfermedades voy a tener pues, en las infecciones netamente tracto genital inferior? Voy a tener patologías como la vulvitis, uretritis, vaginitis, que son las más comunes. Bien, y los síntomas que va a sentir mi paciente pues es disuria, polacturia, prurito, sí, escozor. Bien, y el exudado vaginal, que es importante porque de acuerdo a este exudado que va a tener mi paciente, si o este flujo, también yo puedo identificar o orientarme a qué hidronorismo me estoy enfrentando. Bien, ahora, es difícil distinguir entre dichas infecciones, ¿sí? Solo por la sintomatología. Claro que sí, por eso es necesario que el médico haga una exploración exhaustiva y por ende mandar pues a que le hagan un estudio microbiológico a mi paciente. Bien, entonces, yo a este exudado vaginal lo voy a conocer como leucorrea si está cargado de leucocitos. Bien, entonces, por ejemplo, ¿por qué le mencionaba esto? Por ejemplo, si yo veo en mi paciente que tiene un flujo transparente, ¿sí? Que es viscoso, como la yema de huevo, ¿qué digo? ¿Tiene o no tiene infección? No, está ovulando. Porque está ovulando. Está ovulando. Y también le podemos decir, Eso es normal. cuando yo veo este tipo de flujo común, de acuerdo al ciclo en el que está, el ciclo menstrual que está teniendo mi paciente, Ahí tiene que porque ese flujo indica que mi paciente está ovulando, pero no está en una infección. ¿No? Simplemente está ovulando mi paciente, una vez que termine la evolución, cambia, ¿sí? Entonces yo me puedo orientar a eso. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene este flujo? Eso no. Otra vez está ovulando. No, ahí Ya, si yo veo, pues Está un quemado. flujo, esta leucorrea netamente ya de un color amarillo, verdoso, a veces gris, de acuerdo a lo que está pasando con mi paciente, maloliente, mi paciente tiene síntomas, yo puedo hablar que mi paciente pues está teniendo una infección. Ahora, yo debo estudiar todos estos flujos, toda esta leucorrea, sí, porque que necesito identificar, uno, definir la naturaleza. ¿Por qué está pasando ¿Por qué está mi paciente pues con esta leucorrea? Y otro, determinar la conducta terapéutica, de acuerdo al microorganismo que yo voy a identificar. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Para establecer este diagnóstico yo voy a requerir pues estudio de exudado vaginal y cervical. ¿Qué voy a tener en cuenta? El pH de flujo, ¿sí? El examen microscópico en fresco, ¿por qué? ¿Qué busco en un examen microscópico en fresco? Levaduras, leucocitos, tricomonas. Las levaduras, sí, si bien es cierto, yo las observo, pero en función grande sé que las veo mucho mejor porque están coloreaditas. Pero si yo busco tricomonas, como les decía, es mucho más fácil identificarlas en movimiento. Ahora, si hablamos de un exudado vaginal o de una infección vaginal, debo pensar en tricomonas, es un parásito netamente, pero obviamente interviene nuestro cuerpo. Bien, ahora debo hacer este examen microscópico en fresco, la prueba de las aminas para ver si mi paciente está con la como tal, verificar igual el grado del exudado, que es importantísimo, y cultivos, pues, ¿no? Algunas veces se realiza así,
de cervix para clamidia, porque casi yo no observo clamidia, y otras para Neisseria gonorrea, pero utilizando los medios específicos que ya hemos estudiado. ¿Bien? Y la citología, obviamente, para ver si mi paciente está en un proceso cancerígeno o no. El PAP. Ahora, si yo hablo de una infección vulvovaginal, voy a tener 3 causas frecuentes. ¿Cuáles son? Vaginitis por tricomonas vaginales, principalmente de 5 a 10%. Vaginitis candidiásica, que la más común es Candida albicans, ¿bien? Y vaginosis bacteriana, que se den un 60%. Ahora, estas dos, la vaginitis por tricomonas y la vaginitis por cándida, ustedes ven el término itis y me refiere a una inflamación, es decir, es una infección como tal cargada de leucocitos. Pero si yo hablo de vaginosis, no tiene leucocitos. ¿Bien? Una principal diferencia. Vaginitis con leucocitos. Vaginosis sin leucocitos. Ambas afectan a mi paciente, ambas afectan a mi paciente. ¿Bien? Ahora, estas dos últimas, ¿sí? La vaginitis por cándida y la vaginosis bacteriana, no suelen ser de carácter pues, de una infección de transmisión sexual, pero tricomonas sí. Yo sé que si mi paciente tiene tricomona, es muy probable que su contacto haya sido por vía sexual. ¿Sí? Ahora, desgracia. Se podría decir que sí. No, bien, pero no los vamos a culpar, pues obviamente los varoncitos. ¿Por qué? Porque una mujer se pudo haber contagiado, sí, simplemente que ellos no tienen síntomas. Sí, a ellos no les viene el síntoma tan intenso o todas estas afecciones que pueden tener mi paciente que es mujer. Toda la leucorrea que van a tener, sí, por tricomonas, a la mujer le viene cargado de dolor, sí, la leucorrea es súper intensa, huele mal, es muy dolorosa, pero un varoncito puede tener sus tricomonas en abundancia. Asustado, no siento nada. Ya puede tener y no sentir síntomas, ¿sí? Y por eso usualmente se dice que el varón es el que contagia a la mujer, pero también posiblemente mi paciente esté, pues, ¿no? Con tricomonas y todo y le contagia al varoncito y él ni siquiera sabe. Pero la que contagia es la mujer, ¿ya? Pero usualmente el que contagia es Los varones. el contagio puede ser de ambos, sí puede ser de ambos, pero se asocia mucho más al varón por esta sintomatología. Si mi paciente mujer tiene síntomas, usualmente se trata por el malestar que está sintiendo. Y ahí ya no contagia. Pero En cambio, los varones para contagiar. Porque no tienen A mí que algo le pasa. Seguimos. Ahora, ningún síntoma por sí solo va a ser suficiente como valor predictivo y para diferenciar esas 3 causas. Pueden ser las mismas, sí, pero yo necesito hacer mi estudio microbiológico. Ahora, pasamos. ¿Sí? La vulvovaginal por cándida. Es más común, sí es más común de lo que se cree usualmente. Bien, cándida es frecuente causando estas infecciones. ¿Sí? Y pues solo la mitad tiene síntomas, tiene la sintomatología de vulvovaginal por esta cándida. Es lo que sienten inflamación vulvar y vaginal, fisuras y exudado adherente a la mucosa, que es como requesón o como leche cortada. Usualmente cuando se toma la muestra de cervix, ¿sí? O la muestra vaginal, perdón, ingresa el espéculo y yo debo observar toda la cavidad vaginal hasta el cervix de mi paciente, y si realmente están con cándida, algo característico es ver esto, o sea, esta consistencia del flujo como requesón o leche cortada. Acá se ve mucho mejor. Bien, ahora sí, yo al momento de recolectar la muestra también veo, o sea, por más que me traigan, sí, tú vas a ver esta característica como tal. La mayor realmente parte de esta cándida que causa infecciones vaginales es por cándida albicans, pero no debemos descartar las otras. Bien, puede ser paraxilosis, puede ser cándida, no sé, aureus, etcétera, ¿ya?
Nunca he pescado de candidato. ¿No de audio? No, hay muchas especies de cándida, chicos, ¿ya? Las más comunes, Tropicalis, Paraxylostis, otra cándida, Crucei. Y la más común, hay Candida aureus, sí, pero está más asociada realmente a mecanismos de resistencia, pero eso es su clasificación, ¿ya? No todo. Ahora, ya apagué algo. El más común con el que ustedes se pueden quedar es que un Candida albicans. Yo la puedo diferenciar y hacer realmente la identificación, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Yo cuando hago pues un cultivo de secreción vaginal, como les dije, lo preliminar es medir el pH, hacer mi test de aminas, etc. Y al momento que llegue a mi laboratorio, yo debo hacer un examen en fresco. ¿Y qué es lo que yo voy a observar? Tal cual, células epiteliales, usualmente en Candida el campo es sucio, células epiteliales, leucocitos abundantes, porque causa una inflamación severa a Candida, bien, y las levaduras, y las levaduritas, que son pues realmente características, y las pseudohifas que yo voy a hacer. Bien, entonces, listo, con Candida, obviamente procedes a hacer tu tinción Gram, procedes a hacer tu cultivo. Si haces tu cultivo, obviamente necesitas agregar pues un saburo, ¿sí?, a toda esta mezcla. ¿Para qué? Porque también puedo sospechar de infecciones por hongos, ¿sí?, o por levaduras. ¿Bien? Entonces, vaginitis por tricomonas, como les decía, constituye pues una de las ITS más frecuentes a nivel mundial. Bien, en las embarazadas está asociada a un parto prematuro y a un recién nacido bajo de peso. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y signos característicos de esta infección por tricomonas? El prurito vaginal, porque es fuerte, es realmente insoportable, ¿sí? La leucorrea profusa, sí, va a ser espumosa, amarillo verdosa, usualmente es verdosa, ustedes van a verlo, maloliente, huele muy mal realmente, y con abundantes polimorfos nucleares porque la infección es muy fuerte. Ahora, usualmente la vagina y el cervix están muy inflamados por este parásito, y algo característico es que en el cervix se ve pues este aspecto de fresa o frambuesa. Entonces, al momento de hacer la exploración, cuando yo veo eso, puedo sospechar de tricomonas vaginales. Bien, y obviamente la leucorrea que se está dando pues amarillo verdosa, tal cual. Ustedes ven y recolectan pues esta muestra. Listo, como les decía, en el varón es menos frecuente, ¿sí? Puede causarle, sí, cierto grado de irritación, inflamación, es muy poco frecuente que cause eso, pero sí. Bien, entonces puede causar una uretritis que no es monocócica, porque sé que en gonorrea a mi paciente sí le afecta, varoncito, ¿sí? Los síntomas tal cuales, bien, igual, esa leucorrea que va a tener mi paciente también, pero si no hablamos de una gonorrea que está causando a mi paciente varón, puedo también hablar de una tricomonía. ¿Sí? ¿Cómo lo veo? Yo principalmente lo veo en el examen en fresco. La tricomonita, ustedes lo van a ver en movimiento porque muchas veces la podemos confundir. ¿Sí? Va a estar cargada de polimorfos nucleares, sí está cargada de polimorfos nucleares, sí, también las células de tricomonas, también el campo es muy sucio, eso lo van a ver mucho más en PAP, pero yo también puedo observarlo en Gram y también en un examen al fresco. Ahora, en Gram es mucho más difícil poder observar, sí, mi tricomona, incluso en el mismo PAP, si no tienes realmente la expertise necesaria para observar tricomonas, es un poquito complicado, porque se ven como fantasmitas y no es tan característico, y a veces los flagelos no se colorean. Entonces tú no los ves. Por eso es importante hacer el examen en fresco. Cuando tú tienes ya positivo tu examen en fresco, puedes ya aventurarte pues en tu grama a buscar estas tricomonas. ¿Bien? Listo, ahora sí. Hablamos de la vaginosis bacteriana. Cuando hablo de vaginosis bacteriana, ya no encuentro leucocitos. Sí, ya no encuentro leucocitos como tal. ¿Por qué? Porque simplemente es una alteración o una disbiosis, sí, de la microbiota vaginal que está causando alguna molestia en mi paciente. ¿Bien? Entonces, es la infección más frecuente en mujeres en edad fértil, sí, y está asociado a complicaciones obstétricas y ginecológicas. Bien, acá lo van a ver, o bueno, recito, usualmente sería así, ¿sí? Las células cargadas con bacterias,
La principal bacteria es Gardnerella vaginalis, pero no es la única que puede causar vaginosis bacteriana. Ahora, la causa de esta disbiosis como tal, o de esta vaginosis bacteriana, es desconocida netamente, pero se asocia con pues, la existencia de múltiples parejas sexuales que puede tener el paciente. Bien, entonces las duchas vaginales que ahora ya están contraindicadas, pero muchos pacientes se siguen realizando y obviamente barro con mi microbiota y es más probable que se dé pues esta disbiosis, ¿cierto? Y la pérdida del lactobacillus como tal. Entonces, si yo pierdo mis lactobacillus, es más probable que Gardnerella empiece a colonizar todo esto y me dé una vaginosis bacteriana. Bien, como les decía, no está asociado netamente a una ITS, pero sí es relacionada con que mi paciente haya tenido múltiples parejas sexuales. Bien. Entonces, como les decía, ¿sí? Gardnerella vaginalis representa un 45 o un 99% de estas vaginosis bacterianas, pero también yo puedo tener vaginosis por bacilos anaerobios, como cuáles, Bacteroides, Prevotella y Porphyromonas. ¿Sí? Estas tres también pueden causar esta vaginosis, pero la más frecuente es Gardnerella. Ahora, en los cocos, Streptococcus. Bien. Micoplasma, los micoplasmas, no sé si lo han visto, creo que no, ya. Micoplasma también pues, es una bacteria, ¿sí? Que genera estas afecciones a nivel de mi paciente. Por ejemplo, Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealítico usualmente afectan a los varoncitos, ahora sí, ella sí. No se puede cultivar casi, sino necesitan algunos requerimientos necesarios y algunos agares específicos, pero también puede causar cierto grado pues, de vaginosis en las mujeres. Bien, y los bacilos anaerobios gram positivos como Mobiluncus, pero Mobiluncus sí sincero. Yo puedo observar en una lámina Mobiluncus y puedo tener una vaginosis bacteriana asociada a Mobiluncus, sí. O sea, si hablo de vaginosis, usualmente siempre se asocia a Gardnerella, pero no necesariamente es así. Sí es la más frecuente y la que más van a ver, pero yo también puedo tener cualquiera de estas. ¿Bien? Ahora, ¿qué complicaciones de la vaginosis bacteriana nosotros podemos hablar? Si hablamos pues de una mujer que no está embarazada y de una embarazada. Si no está embarazada, ¿qué le causa? Una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿bien? Aumento de riesgo de que se pueda contagiar con artrositesis, endometritis, o sea, una inflamación como tal, ¿sí? A nivel pélvico, y las infecciones postoperatorias después de algunos procedimientos ginecológicos, que es mucho más común hacerse, ¿no? Una mujer va al ginecólogo simplemente por prevención, pero si tiene vaginosis es más probable que le dé una infección, si tiene vaginosis. ¿Ya? Y si hablamos de una mujer embarazada, puede tener un aborto involuntario, ¿sí? La rotura prematura de membranas, ¿bien? El bajo peso al nacer del recién nacido y endometritis postparto, pues, ¿no? Si es por cesárea. Listo, ahora otros criterios. Nosotros teníamos unos criterios para evaluar la muestra de esputo si procedía a cultivo o no. Pero si nosotros hablamos de vaginosis bacteriana, ojo, no de todas las infecciones, solo de vaginosis, vamos a utilizar el criterio de Amsel. Primer criterio, ¿sí? De Amsel para el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Yo voy a tener 4 criterios. El primero, el flujo vaginal característico. ¿Cómo es? Si es blanquecino, si es grisáceo, si recubre la pared vaginal, etc. 2. Segundo criterio, el pH. Si es mayor a 4.5, ¿sí? El 3, mi test de aminas que sea positivo. Y el 4, la presencia de más del 20% de células Q-cells o células guía. Bien, cuando yo hablo de vaginosis bacteriana, algo muy característico son las Q-cells o las células guía, que son estas. ¿Cuáles? Estas, ¿ya? Yo llamo a estas las células guía, o sea, mis células cargadas de estas bacterias. Como les decía, principalmente Gardnerella. Bien, si yo veo esto, es un criterio de Amsel para yo considerar una vaginosis bacteriana. Ahora, ¿cómo se interpreta? Yo tengo estos criterios que voy a ir pues desarrollándose a medida que yo voy haciendo todo mi proceso microbiológico. ¿Y cómo lo considero? Si yo tengo 3 de los 4 criterios de Amsel presentes, entonces yo puedo decir que se trata pues de una vaginosis bacteriana. 3 de los 4. Bien, el flujo
es mucho más macroscópico de cómo yo puedo ver. El pH yo lo mido preliminarmente al tomar la muestra. ¿Cómo es el test de aminas? Yo utilizo el KOH al 10% de una lámina, dejo mi muestra a mi paciente, agrego este KOH y tengo que oler. ¿Ya? A ver. No se toma, no se prueba, no se huele. Villano que ahora aguanta. Ya, pues, ahora chicos, es un poquito feito, sí es un poquito feito, pero es parte del proceso. Si es el test de aminas positivo, yo voy a oler, pues es un olor característico a pescado, muchas veces podrido, fuerte, y yo debo oler al instante, porque si algunos han hecho, si es que lo dejan, el olor se esparce y tú ya no hueles. Entonces yo debo hacer así, dejo y huele. Si huele, desde aminas positivas. Y pues la presencia de gluten, que es característico, que solo evalúan en el test de aminas. ¿Listo? Siguiente. Ahora, muy aparte de eso, que casi yo lo veo más a nivel macroscópico, si la mayoría, a excepción de las glucel, yo voy a tener una puntuación de nugget para evaluar también vaginosis bacteriana. ¿Cómo funciona este sistema también? Yo voy a tener una puntuación y de acuerdo a las características que yo veo, le voy a asignar un puntaje a mi mundo. 1, morfotipos de lactobacillus, porque yo sé que en vaginosis bacteriana los lactobacillus están por el suelo, no tengo lactobacillus cuando hablo de vaginosis bacteriana. Morfotipos como Gardnerella o Bacteroides, cualquiera de los dos, principalmente Gardnerella, porque ustedes solo van a ver pues Cocobacillus gran variable, ¿sí? Y bacilos curvos que se asocian a Mobiluncus o bacilos gram negativos. Ahora, por ejemplo, yo tengo una muestrita y tengo más de 30 lactobacillus, el puntaje que le doy es 0. Fácil. Veo Gardnerella, no veo Gardnerella, 0. Bacilos curvos tampoco, es 0. Y así voy bajando inversamente proporcional, ¿no? Por ejemplo, si yo no veo lactobacillus en mi muestra, le doy un puntaje de 4. Si yo veo más de 30, pues está Gardnerella, Cocobacillus o incluso tu célula guía, porque ahí van a estar las bacterias, le doy un puntaje de 4. ¿Cómo interpreto? Al momento de yo darles este puntaje, si yo obtengo de 0 a 3, su microbiota está normal, mi paciente está normal, no hay ninguna infección, no hay ninguna vaginosis. Si yo tengo de 4 a 6, es un intermedio, quizás esté pasando la infección, o quizás, la vaginosis, o quizás recién esté iniciando. Y si tengo de 7 a 10 puntos, yo puedo hablar que se trata de una vaginosis bacteriana real. Bien. 2 criterios, ¿sí? Una de Nugget y el otro de Amsel para que puedan diagnosticar esta vaginosis bacteriana. ¿Claro? Para su ayuda. Para que estudien. ¿Cómo voy a hacer este diagnóstico diferencial de las infecciones vaginales? Bien. Yo voy a tener los criterios. Como cuando se habla de una microbiota normal, mi paciente que está normal a nivel vaginal como tal, ¿sí? Si yo hablo de una vaginosis bacteriana, de una vaginitis por tricomona o de una vulvovaginitis por cándida. El pH importantísimo. ¿Sí? Por cándida, menor a 4.5. Tricomonas, 4.5. Si hablo de vaginosis bacteriana, mi pH se eleva un montón porque no hay lactobacillus, ¿sí? Y si hablo de, pues, un criterio normal de 3.8 a 4.2. El flujo también característico. Si es normal, usualmente sí, ¿no? Sí, dice blanco, pero no es blanco, es transparente. No hay problema, mi paciente está normal. Si hablo de vaginosis, usualmente el flujo es grisáceo, gris con un olor a pescado. Vaginitis por tricomonas, sé que es amarillo verdoso, también huele muy mal, usualmente a pescado. Y si hablo pues de cándida, es blanco como el requesón, como leche cortada, etcétera, pero no tiene olor. Bien, no tiene olor, listo, no tiene olor. ¿Por qué? Porque ¿cómo determino este olor? Por el test de aminas. ¿Dónde me sirve más? En la vaginosis bacteriana. Porque casi las tricomonas yo las voy a identificar pues a nivel microscópico. Bien. Ahora, la evaluación microscópica, pues obviamente, ¿no? Si es una paciente normal, voy a ver abundantes lactobacillus, células epiteliales normales, bien, sin núcleos desnudos, porque no se trata de una vaginosis por lactobacillus, una microbiota normal.
Si hablo de vaginosis, yo voy a ver Klüssel. ¿Qué más? Estas bacterias que van a estar adheridas a las células, que son las Klüssel como tal, voy a ver leucocitos. No, vaginosis es sin leucocitos y no tengo que observar lactobacilos. Y si observo en mínima cantidad cuando se trata de vaginosis. Si hablo de vaginitis por tricomonas, pues voy a ver el examen de tricomonas y los leucocitos que van a estar por encima. Y por cándida, levaduras, pseudohifas y también leucocitos. ¿Sí? Criterios de diferenciación. Ahora, las infecciones en recién nacidos, Streptococcus agalacti es una bacteria que ustedes ya conocen, que también causa infecciones a nivel vaginal, cervical y obviamente afecta mucho más a los bebitos o a las pacientes que están embarazadas. ¿Bien? Entonces, aproximadamente 30.000 de estos recién nacidos cada año son afectados por este Streptococcus agalacti. ¿Bien? Y de 1 a 2 millones pues fallecen. ¿Sí? Pueden tener otras infecciones asociadas a otras bacterias, sí, pero la principal pues es Streptococcus agalacti, representando el 30 al 50% de estas afecciones. ¿Qué es lo que pasa si mi paciente está colonizada? Ustedes van a ver que en un paquete de una gestante les mandan a hacer secreción vaginal y solamente urocultivo, ¿no? O sea, cada cierto tiempo para poder evaluarlo. Ahora, ¿qué pasa si mi gestante está colonizado? O sea, no tiene síntomas ni nada, pero tiene este Streptococcus pneumoniae, que se da del 10 al 30% de mis pacientes. ¿Qué va a pasar? Si mi paciente está colonizada, obviamente el neonato se va a colonizar al momento del parto. Si se coloniza, ¿sí? Mi neonato puede tener una infección porque su sistema inmune es inmaduro. Está naciendo, pobrecito. ¿Bien? Y luego, si realmente de 1% de esos neonatos que desarrolla esta infección puede causar neumonía, meningitis de 5 a 10% y una sepsis en un 89%. Es decir, si yo hablo de una sepsis de 89% de mis neonatos, la tasa de mortalidad va a ser elevada, del 5 al 20%. Es por eso estas cifras, ¿no? De 1 a 2 millones de recién nacidos fallecen por este Streptococcus agalacti. Listo, ahora, correcto, todo claro. Sí. Nada, seguimos. No, pero las infecciones vaginales, esas no las hacemos directas nosotros, ¿no? Sí. O sea, usualmente cuando se toma la muestra, la toma los obstetras, ¿ya? Al momento que hagan su selección para y todo eso, y recolectan la muestra para los cultivos y probiológicos y a ti tu muestra. Ahora, deberíamos, y dentro de las competencias que está tomar la muestra, sí, pero también pues el de ellas, ¿no? Porque aquí tenemos lo que es mujer netamente y obviamente la gestante. Entonces, pues tomar la muestra, sí, pero eso sugiere que al momento de la toma de muestras se haga pues la medición del pH y del triamina, que es el instante. Ahora, si a ti te llega al laboratorio, tú empiezas todo este proceso, ¿no? Examen fresco, coloración blanco, siempre identificas lectura y identificación. Ya tenemos, ahí acaba y ahí acaba. Deberíamos empezar desde el inicio, sí podríamos, lo que está dentro de nuestras competencias, pero usualmente también son vacíos, ¿no? Porque las obstetras también están. Las tomas deberían estar ambos, sí, en preferencia, pero también por la carga laboral, obviamente cada uno prefiere estar pues en su centro. Pero sí podríamos estarlo, no hay problema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro? Ya. Ahora pasamos a las infecciones del tracto genital. ¿Ya? Entonces, ¿van a tener infecciones o varoncitos? Sí, también, ¿no? Yo puedo hablar pues de una prostatitis bacteriana aguda que puede tener mi paciente, usualmente con el urocultivo se hace un diagnóstico definitivo de prostatitis bacteriana crónica, bien, que se hace pues con el primer chorro medio, orina post, masaje prostático, etcétera, y a partir de eso se hace el diagnóstico. Epididimitis aguda, ¿sí? Que es un hisopado uretral, tal cual un hisopado uretral que ya les expliqué pues en la clase de gonorrea, ¿sí? Ya saben las consideraciones que se tiene, cuánto del hisopo ingresa, etc. Todo eso tal cual. ¿Cómo podemos determinarla también? Mediante un urocultivo sí, un hemocultivo, función aspirativa o incluso una biopsia. ¿Sí? Y pues, si hablamos ya de una crónica, nosotros vamos a tener algunas técnicas de
van a implicar el agregado de semen, porque también dentro de nosotros poder diagnosticar esas infecciones del tracto genital masculino es el cultivo de semen. Bien, puede ser también punción aspirativa, biopsia, ¿sí? Y pues la orquitis se llama con diagnóstico viral. ¿Qué es la orquitis? ¿No? La inflamación en los testículos, sí, usualmente se vuelven muy intocables, es muy doloroso. Así que no les recomendamos, por favor, que tengan prácticas adecuadas, ¿ya? Porque es muy doloroso. Ahora, les voy a tomar un hisopado de testículo, no tendrían que hacerse una biopsia. La biopsia, obviamente, van a hacer, pues, ¿no? O sea, tendrían que se ingresa, sí tienen depende del médico también cómo evalúe, ¿no? Si se hace un corte, etcétera, si se hace un corte, es muy complicado. ¿Bien? Así como es menos probable que un varoncito tenga infecciones, también el proceso para yo identificar esta infección de acuerdo al nivel donde está, nivel genital, ¿sí? Y reproductor es también complicado. Ahora, ojo. Bien, les explico, ¿bien? Entonces, si es que muchas veces hablamos pues de una infección, la principal gonocócica, ¿no? Que mi paciente puede tener una gonorrea, yo hago pues, mi sopado uretral como tal, identifico, ¿no? Ustedes ya saben ese proceso, pero si yo sé o el médico me informa que la infección está ya afectando a niveles reproductivos de mi paciente, porque una infección sí se asocia a la esterilidad de mi paciente, yo puedo realizar un cultivo de semen. Bien, ese cultivo de semen no viene solo, tiene que hacer el espermograma. Ustedes saben de hacer el espermograma, ¿no? Tampoco responde a mi curso, no. ¿Ya? ¿Qué se evalúa? Se evalúa macroscópicamente el semen, ¿sí? Porque muchas veces cuando mi paciente tiene infección, el semen también se vuelve amarillo, a veces verdoso, maloliente, etcétera. Y mi paciente, los síntomas que tiene, pues es un dolor, ¿no? Ardor al miccionar, etcétera. Y si descartamos infección urinaria por un lado, posiblemente esté afectando también a ese nivel. Y mucho más, pues si nosotros lo asociamos realmente a nivel reproductivo, que mi paciente tiene un recuento bajo de espermatozoides, por eso hago mi espermograma, ¿sí? Tiene un recuento bajo de espermatozoides asociado a una infección, es decir, que esté un microorganismo, se debe tratar esta infección porque mi paciente pues, se puede causar hasta la esterilidad. Bien, que esté afectando. Asustado. Ya, entonces se puede causar todo esto, sí, muy aparte del ventilado, yo puedo ser, como les digo, bien acompañado, ¿no? Uno jala al otro, si yo hago mi sopado, mi médico me dice que está mucho más, implican otras cosas esta infección, yo voy a hacer el espermograma y también me piden muchas veces el cultivo de semen. ¿Por qué? Porque tal vez lo asocian pues a algún agente bacteriano como tal. Bien. ¿Cómo se hace? Tanto en secreción vaginal como en el cultivo de secreción uretral, como el tecido de paciente varoncito, femenino masculino, que utilizo, tal cual les puso, ¿ya? Agar sangre, agar chocolate, agar maconjes, agar saburó, y acá le añado uno más, que es el agar tayerman, porque es muy probable que mi paciente también tenga gonorrea, ¿no? Y de acuerdo a lo que yo veo en el gram, le agrego, ¿sí? Entonces, cuando se incuba de 35 a 37 grados, usualmente 48 horas, por estos medios que son pues, exigentes, solo el macumbi me crece a 24 horas, pero si lo dejo 48 no hay problema, ¿cierto? Y pues los medios de transporte, tal cual, ¿ya? Si yo voy a procesarlo en el día antes de las 2 horas, yo puedo llevar mi muestra sin ningún medio de transporte, pero si me voy a demorar más, incluso algunas veces se deriva a otros centros, de preferencia debo usar el medio igual. Ya, así es. ¿Qué es lo que tiene? Tiene agar. Es un agar que va a ser enriquecido, pero también nos cuenta cierto grado de tiempo. No es para siempre. ¿Por qué? Y esto no se incuba, ojo. Simplemente es para mantener la viabilidad de las bacterias y no se mueran. Si yo hablo de gonorrea, yo sé que es mucho más probable que mis bacterias se eliminen y no me crezcan en mi cultivo si no están viables.
Entonces, ¿qué es lo que quiere este medio? Pues netamente que se recupere estos agentes bacterianos para yo proceder a hacer mi cultivo tal cual, si no lo voy a poder sembrar en las 2 primeras horas. Ahora, ¿qué pasa sin cubo? Sin cubo yo activo a la bacteria que se pueda reproducir. Si se reproduce más y más, mi recuento de colonias va a ser súper elevado y mi paciente no necesariamente tiene este nivel de bacterias. Bien, entonces simplemente es para transporte. Por eso dice, tal cual, sí, ya, ¿a cuánto a temperatura ambiente? Sí, de 100% a las 12 horas y más del 90% a las 24 horas sobreviven. Un día yo puedo tener este medio tal cual a temperatura ambiente y no les pasa nada de bacterias. Por eso es importante. Listo, ya para terminar. Ya, cuando yo hablo de listeria, gonorrea, exactamente, ¿sí? La recolección de la muestra no tiene que ver con el CO2, porque si yo recolecto y están viables en mi medio, yo puedo llegar a sembrar y la someto a un ambiente hidrognóstico, es decir, con CO2, la estaría mal, y me crece porque la bacteria está viable. Son dos cosas distintas. ¿Cómo? Ah, ya. Depende. ¿De una mujer? Ya. Otra, quiere hacerse. El licenciado que le explique. Ya, chicos, atentos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo hablo del órgano reproductor masculino, que es principalmente el pene, yo voy a tener solo una salida, que es la uretra, por donde sale el semen y por donde sale la orina. Entonces, ¿qué me queda? Hisopar, pues por ahí. Y esa sí, Claro, eso puede ser. Claro, alginato o nylon. Bueno, pues, seguimos, por favor, porque ya nos alcanza el tiempo y nos falta probar. ¿Falta más? Otra secreción. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hablo de herida? Y acá es algo muy importante y realmente la mayoría, si el médico no sabe que tú haces un cultivo de herida, ¿sí? No te manda, lo trata de frente, pero es recomendable y realmente deberíamos hacer sí, porque si es bacteriano, muy probablemente es que sea resistente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una herida, yo puedo recolectar la muestra de diferentes maneras, ¿sí? Lo más común mediante el hisopo. Y es previo lavado, un lavado quirúrgico, el médico le tiene que hacer el lavado y yo voy a hisopar. ¿Por qué se hace el lavado? Porque usualmente ustedes saben que la herida pues forma, ¿no? La costrita, etcétera, está alrededor de la piel tiene microbiota. ¿Quién está? Una bacteria de la piel. Staphylococcus epidermidis. Bien, entonces yo necesito retirar todo este material que quede lo más aséptico posible para tomar la muestra. Es por eso que si yo hisopo una herida, ¿qué debo hacer? Tengo mi herida limpia y yo introduzco mi hisopo en la herida del medio, ¿sí? ¿Es doloroso para el paciente? Sí, pero es necesario. Bien, entonces, usualmente cuando las heridas están causadas por Staphylococcus aureus, van a ver que la piel se necrotiza. Es decir, cuando ustedes meten el hisopo ingresa hasta el fondo. Mi paciente a veces no siente porque la piel está necrotizada. Bien, ingreso hasta el fondo porque necesito sacar si hay porciones purulentas, las porciones purulentas netamente para aislar el patógeno, y si no, pues lo más aséptico posible y de la herida principal, porque si yo tomo del borde es muy probable que me lleve la microbiota del paciente y no es adecuado. Bien, entonces, ¿puedo hacerlo por biopsia? Sí, se puede hacer por biopsia. La biopsia no la hacemos nosotros, es un corte pequeño de esta herida si ya es ulcerosa. La hace el médico, pero la biopsia te llega para poder hacer el sembrado de esta herida. Bien, del estudio como tal. Ahora, ¿puedo hacer por
por punción o aspiración sí es la técnica más recomendada. ¿Por qué? Porque es mucho más aséptica, la muestra es más estéril, porque ingreso la aguja y absorbo la pus. ¿Sí? Ya no necesito pues estar manipulando, ¿sí? Como les digo, es común, casi no es común, simplemente si una herida es supurativa, bien, yo puedo hacer mi cultivo de frente, pero la más común es la del hisopo, la que ustedes deben aprender, porque eso es lo que nosotros tenemos, ¿bien? Ahora, para que lo puedan revisar, igual como es la técnica, tal cual, aprendemos el especificado, y básicamente es eso, cómo se hace. Hago mi coloración Gram, puedo hacer una tinción supravital, puedo hacer un 100 Nielsen, porque en heridas también puede estar pues Mycobacterium úlceras, ¿sí? Entonces, no necesariamente debo descartar eso. Ahora, como siempre, tal y cual. Sangre, chocolate, maconga y saburo, porque en la herida puede estar implicado muchas cosas. La principal es Staphylococcus aureus, como les decía, pero no debo dejar de sospechar de Streptococcus incluso Enterococcus por unas enterobacterias. Listo, ahora. Seguimos, ¿ya? Otra de las secreciones no tan comunes es las exóticas. Cuando nosotros vamos a tomar una muestra de oído, usualmente tu paciente ya viene cuando, si realmente está generando contenido inflamatorio, sale pus, y cuando ya está llorando, le duele, ¿no? Recién viene el paciente. Ahora, usualmente está asociado pues a pseudomonas, Streptococcus, incluso el propio Staphylococcus, Streptococcus pyogenes, porque está conectado a la faringe, que puede causar una infección ótica. Como yo tomo la muestra tal cual, un hisopo estéril del oído medio, ¿sí? Entonces yo ingreso del oído externo, lo más profundo posible, porque yo no puedo ingresar hasta el final, por términos pues netamente de cuidado de mi paciente. Pero ahora tampoco voy a tomar pues del pabellón, ¿no? Auricular, porque obviamente es contaminante. Netamente donde está saliendo la pus, sí, para yo identificar al microorganismo. Cuando se asocia a pseudomonas, ustedes van a ver que pues la secreción que ustedes van a observar es de color verde, y ya pueden sospechar de pseudomonas. Siguen las infecciones oculares, ¿sí? También tenemos infecciones oculares, claro que sí, un montón. Bien, las que hemos visto por gonorrea. ¿Por qué? Por estar en contacto con una secreción de algún paciente que haya tenido, pues, que tiene gonorrea. Ya me toqué, me llegó algo, no sé, y se genera, pues, una infección asustada. Ahora, escúchame, ¿no? En los bebitos también, por el parto, ¿sí? Saben que se causa conjuntivitis a niveles extremos, ¿sí? Y algo muy importante es que los pacientes o las pacientes que les gusta, pues, ¿no? Ponerse los lentecitos de contacto, el uso de lentes de contacto está asociado a infecciones por pseudomonas. Bien, ahora es importante tener en cuenta eso, por eso creo que si se les recomienda utilizar los lentecitos de contacto, es muy importante el aseo, bien, de las manos, el momento de ponerse, manipular, etcétera, porque es más probable que pseudomonas se adhiera a estas superficies y cause una infección a niveles graves, a nivel ocular. Bien, tal cual. Sí, podemos hablar de muchas patologías en el ojito, sí, muchas patologías en el ojo, tal vez, creo que José trabaja con los ojos netamente, entonces, ustedes deben saber, ¿no? Que cuando vienen los pacientes súper inflamados, casi, no sé si sea así, pero pocas veces se asocia a una infección bacteriana. ¿Bien? Y muy probable que sí sea. Ahora, ustedes saben, si está asociado a Neisseria y está asociado a Pseudomonas, no solo el paciente está en riesgo, puede perder el ojito, puede perder el ojo, porque estas bacterias son resistentes. ¿Sí? Entonces, ¿es muy probable tener en cuenta todo esto? Sí. Ahora, ¿cómo se hisopa? Tal cual, sí, del ojo netamente de las secreciones que está pues generando mi paciente, hago la siembra tal cual, la coloración grama, qué nivel está produciéndose esta inflamación del ojo, nivel de linfocitos, a qué bacteria está asociada, y por último el ATV. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo.